Buenas tardes a todos. Bueno, somos de Cámara Zacatecas. Les doy la bienvenida a todos. Pues digo, qué bueno que están todos aquí y les cedo la palabra al presidente de la Cámara de Zacatecas, Javier Flores, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Javier. Gracias, Gloria. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Flores. Estoy a cargo de la presidencia en Canaco, Zacatecas. Nos da un gusto que con Canaco también a través esté haciendo estas reuniones regionales para que nos actualicemos en información y en trámites con cada una de las PRODECON de los estados, y estamos a la orden. Gracias y bienvenidos. Octavio. Aquí, ok. Bueno, ya llegó. Bueno, Octavio, te cedo la palabra también para unas palabras de bienvenida y ya el delegado ya llegó. Gracias, Gloria. Ya lo ventaneaste. Ya sé. Antes que nada, Francisco, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo del Estado. De verdad que apreciamos mucho la oportunidad de podernos reunir con ustedes. Tienen una síndica estatal magnífica, ¿no? Gloria Hernández siempre se ha caracterizado por estarnos apoyando, participar en las reuniones y, bueno, es de las que mayor literatura comparte dentro de los grupos en temas especializados. También veo a varios compañeros, ¿no? Desde Matamoros, Tamaulipas, nuestro buen amigo Abraham Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, a Patti, sin fin, a grandes compañeros que se vienen sumando a esta es la jornada número 21, presidente. Ya llevamos 21 estados en los cuales se ha tenido esta reunión con los delegados de PRODECON con el único propósito de compartir información de primera mano, la cual sea de utilidad para los ciudadanos, particularmente para los empresarios, sobre todo para tener una mayor idea de las decisiones que tenemos que implementar, de los mecanismos que debemos de llevar a cabo y de la manera en la que debemos de actuar ante tantos cambios. El propósito de estas reuniones con las delegaciones de PRODECON es acercar a las cámaras a este importante instrumento que ha demostrado durante todos estos años ser un baluarte en la defensa de los derechos del contribuyente. De ahí que estas jornadas sean denominadas así, jornadas de los derechos del contribuyente, de CONCANACO y PRODECON, pero en donde los anfitriones son ustedes, presidente. La parte importante son ustedes, no nosotros. Aquí la parte importante es que ustedes generen ese vínculo, esa cercanía con una institución que se da en beneficio de los derechos de los pagadores de impuestos, como ellos los denominan. Y aquí, aprovechando el espacio, don Abel, nuestro agradecimiento y aprecio que ya se haya incorporado con nosotros, que es el delegado de PRODECON en Zacatecas, quien tiene una trayectoria que más adelante nuestra síndica estatal la alegra. He de compartirles que varios de los síndicos regionales y estatales han tenido a bien integrar en un documento muy interesante de 10 hojas, 10 cuartillas, una propuesta para adicionar dentro del Código Fiscal de la Federación unos conceptos que en materia internacional son fundamentales para la mejor salud de los contribuyentes, que son estos elementos del debido control, ¿no? Unos elementos que nos establecen una serie de mecanismos que tienen como finalidad el que si los empresarios o los ciudadanos los tenemos o los incorporamos, son elementos que nos llevan a mejores prácticas, podamos contar con algún atenuante o con alguna disminución de cualquier sanción o pena que se dé en materia fiscal. Son elementos que ya existen dentro del marco jurídico nacional desde el 2013, que se han venido incorporando sucesivamente en distintas disposiciones, pero que con el paquete que presenta el Poder Ejecutivo en este periodo, bueno, pues como el mismo secretario lo manifestó, si bien es cierto que no hay un incremento en los impuestos, sí es cierto que se les ha dotado de mayores herramientas para, bajo algunos lineamientos, fiscalizar con mayor fortaleza a los ciudadanos que siempre pagamos impuestos. Entonces, estos elementos, pues lo que atienden son a buscar ese tipo de medidas
He de comentarles que ya fueron compartidos tanto con el titular en funciones de la PRODECON como con el Procurador Fiscal Federal, así como con algunos diputados federales y senadores, y estamos en proceso de generar las reuniones, que seguramente este jueves tendremos una, estamos en espera de que se confirme, se las haremos saber a todos, y el viernes también tendremos otra con algunas de las personas que estarían decidiendo respecto a esta posible reforma, adición o modificación. Pues veo que se incorporó también, si me permiten, no sé si sigue aquí, estaba Héctor Tejada, que está en la carretera. Como es tradición, no sé si me permita, Gloria, que le cedamos la palabra en representación de nuestro presidente José Manuel López Campos, que nos dé un breve mensaje. Esperemos que te dé el internet, Héctor, en la carretera, pero adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Octavio, y muchas gracias a todos ustedes. Estoy en la carretera, voy en camino a Ciudad de México a ver unos temas de una comisión nueva que estamos abriendo para la tesorería de la Concanaco. Quiero, antes que nada, que todos ustedes reciban un cordial saludo por parte de nuestro presidente José Manuel López Campos, que no pudo asistir por motivos de agenda. Él también se encuentra ahorita en la Ciudad de México, viendo también algunos temas de la Concanaco. Ya nos comenzamos a integrar, a tener un poco otra vez la vida normal que nos sacó un poquito de la pandemia, pero ya volvemos, afortunadamente. También mi amigo Octavio de la Torre, muchísimas gracias, como siempre, por hacer posible esta reunión y no solamente esta reunión, sino este tour de reuniones. Muchísimas gracias, te mando un caluroso abrazo, mi estimado amigo. A nuestra amiga la maestra Gloria Alicia Hernández, el síndico estatal de Zacatecas, muchas gracias por el acompañamiento. Al consejero de la Concanaco por el estado de Zacatecas, Francisco Javier Flores López, que por ahí lo veo. Francisco Javier, muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias por el apoyo que siempre has dado a este tipo de reuniones y a Concanaco, mi amigo. Y también quiero agradecer a Jorge. Pues digamos que él es también consejero por parte del Estado de San Mauricio. Muchísimas gracias también por el acompañamiento que siempre nos das, mi estimado amigo. A los que se encuentran conectados, muchísimas gracias. A nuestro amigo, el delegado de la Procuraduría de la Defensa Contribuyente, licenciado Abel Salas Vargas, por estar aquí, por hacer posible esta reunión. De verdad te lo agradezco muchísimo. Para la Concanaco es de vital importancia. A mis amigos los síndicos regionales, Ariel, Araceli, mi paisano Juan Carlos y Héctor, mi tocayo, gracias. Gracias por estar aquí. Como confederación, por la estrecha relación que debemos de tener con la PRODECON. En esta charla llamada Capital Constitutivo por Riesgo de Trabajo, nuestro amigo delegado nos explicará en cuáles supuestos pudiéramos tener capital constitutivo por riesgo de trabajo, en el que pudiera existir muchos supuestos que pues ya nos abundará ampliamente nuestro delegado. Muchísimas gracias, Abel, por estar aquí. Muchas gracias, Esta Héctor. es la 21ª reunión que en un principio tendremos con los delegados de la PRODECON. Pues ya estamos en la 21ª, para llegar a 32, pues ya estamos ya con un camino muy cortito. Muchas gracias a los que nos han estado acompañando y síganos acompañando, porque se tratan diferentes temas, no significa que sea un tema estatal definitivamente, es un tema que le interesa a todo el país, sin embargo, se trata de hacer estado por estado. Les pido que hay que estar al pendiente, por favor, de las demás reuniones que por ahí más adelante les pasarán, les compartirán y muchos de ustedes ya las tienen. No quiero extenderme más, solo me queda reiterarles el apoyo de la Concanaco y de la Tesorería y en forma personal a todas las cámaras, a todos los afiliados,
a todos los presidentes, a todos los consejeros, vicepresidentes, desde la Tesorería de la Federación, de la Confederación. Les mando un fuerte abrazo. Que estén todos muy bien. Gracias. Pues excelente, Gloria. Ahora sí, pues te cedemos para presentar al delegado. Bueno, buenas tardes, delegado Abel. El delegado Abel Salas Barajas es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especializado y enfocado en la materia fiscal. Entre su experiencia ha destacado en el desempeño del servicio público en órganos jurisdiccionales, así como en la administración pública federal y en organismos fiscales autónomos, todos ellos encaminados a materia fiscal. Formó parte de la primera sala regional del noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente se integró al Servicio de Administración Tributaria, desempeñándose en el departamento en la aduana de Ciudad Camargo, Tamaulipas. Después formó parte del Instituto Mexicano de Seguro Social Zacatecas, encargado del Departamento Contencioso Administrativo. Finalmente se integró a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación Zacatecas, donde actualmente se desempeña como delegado. De igual forma, se desempeñó como catedrático a nivel maestría y licenciatura en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Ha participado en diversos foros, conferencias y pláticas organizados por la propia Procuraduría, la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por organismos estatales, por sectores empresariales, así como diversas universidades. Bueno, pues le damos la bienvenida al delegado de Prodecom y pues ahora sí que ya dejamos que hagas tu presentación sobre los capitales constitutivos al riesgo de trabajo. Y pues te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Pues realmente muy contento de estar aquí con ustedes en estas pláticas, como bien señalan, la pues, penúltima de las 32 que tienen programadas y la verdad es que muy contento. Agradecerles, la verdad es que con Canaco siempre ha tenido una muy buena relación con Prodecom, no es la excepción aquí en Zacatecas. La maestra Gloria, pues la verdad es que hemos tenido ahí interacción. Desafortunadamente por el tema de la pandemia, pues creo que sí se nos ha complicado un poquito el tema a nivel estatal, pero bueno, pues mi agradecimiento, la verdad es que ahora con esta nueva modalidad, pues tenemos una proyección a nivel nacional y como bien lo señalan, la verdad es que la intención de tener estas pláticas es que ustedes conozcan sus agremiados, tengan el concepto básico, ¿no? De algunos temas que aquí en Prodecom pues es el día a día y no es la excepción el tema de los capitales constitutivos y la verdad es que por nuestra experiencia este tema de los capitales constitutivos son unas cuestiones muy particulares, sobre todo por todo lo que implica el fincamiento de un capital y sus cuestiones o sus determinaciones tan elevadas. Creo que es importante saber por qué se originan, cuál es el motivo, sus alcances, la consecuencia tanto para un trabajador como para un patrón. Entonces, es el enfoque que le queremos dar a esta pequeña plática y la verdad es que ustedes sepan cuáles son las cuestiones sin dejar de lado la experiencia que tiene Prodecom en estos asuntos como tal, ¿no? Al ser unos determinaciones o llamados créditos fiscales, pues son susceptibles de impugnación y estos hay que llevarlos o hay que ventilarlos ante los órganos jurisdiccionales, donde afortunadamente pues hemos tenido buenos resultados, sobre todo para los contribuyentes, sin dejar de lado la protección y los beneficios que tienen los trabajadores y que siempre nosotros tenemos la parte, ¿no? De que se respeten los derechos de los contribuyentes, que en este caso las obligaciones inherentes a la seguridad social, pues son los patrones. En ese sentido, pues no me resta más que iniciar con nuestra pequeña plática, comentarles que cualquier duda, cualquier comentario lo podemos ventilar y si aún así quedan algunas dudas, dejaremos un espacio al final para preguntas y respuestas.
Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. Sí pueden verla, ¿verdad? Bien, pues iniciamos con nuestro tema así de manera muy genérica, que es la seguridad social. Todo esto tiene su origen realmente, pues, sobre el bienestar de los ciudadanos y evidentemente de la obligación que tiene el Estado de proporcionarla. Si bien nos remitimos a algunos conceptos de manera internacional, sobre todo la Organización Internacional de Trabajo, pues refiere que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas de privaciones económicas y sociales que, de no ser así, o que ocasionarían una desaparición o una fuerte reducción a los ingresos de estos miembros por causas de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, vejez y muerte. Y también la protección de forma de asistencia médica y de ayuda a los familiares con hijos de estos miembros. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, señala que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el Estado y la cooperación internacional, habida cuenta que la organización y los recursos de cada Estado tienen esa obligación, proporcionarle derechos económicos, sociales y culturales. Esto indispensable para una digna y libre desarrollo de las personas como tal. En este sentido, nosotros consideramos que también está establecido en la propia Constitución, nuestro máximo ordenamiento, y evidentemente pues, nos refiere que en nuestra Constitución, a partir de la reforma del año 2011, la seguridad social se está clasificada como un derecho humano. Se encuentra protegido prácticamente por nuestra Constitución. En ese sentido, el artículo 123 establece un derecho humano a la seguridad social, lo que implica que evidentemente el Estado está obligado a proporcionar esta seguridad social a todo y cada uno de los miembros del Estado. Por su parte, la Ley del Seguro Social, como tal, establece la finalidad de garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de requisitos será garantizado para el Estado. De estos conceptos, nosotros prácticamente podemos advertir tres cosas. La primera, pues que la seguridad social está diseñada para que cualquier persona tenga el alcance, los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para una vida digna, tranquila, respecto de su seguridad y su derecho a la salud. Un segundo punto, pues es que tanto la definición internacional como la Carta de los Derechos Humanos y nuestras propias disposiciones establecen que es un derecho humano la seguridad social. Punto 3, pues realmente es una obligación del Estado proporcionar, diseñar, implementar las políticas para que esto esté al alcance de todos los ciudadanos. En ese sentido, pues bueno, el marco legal de nuestras disposiciones nacionales, como bien lo ven en la presentación, el marco legal pues está diseñado con la jerarquía de nuestras leyes. En primer lugar, como ya se los comentaba, pues es la Constitución política, seguida o a un nivel equiparable los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales y nuestros reglamentos. Nosotros, pues como bien señalábamos, nos vamos a enfocar un poquito al artículo 123 de la Constitución, que si bien está contemplado en dos apartados, el apartado A y el apartado B para los trabajadores del Estado, el apartado B, el apartado A para todas aquellas relaciones obrero-patronales entre particulares. De ahí que se desencadenan nuestras disposiciones secundarias o especiales
que son la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del Sistema para Ahorro del Retiro y la ley federal del trabajo. Estas leyes que nosotros estamos señalando, pues bueno, exclusivamente regulan una sola cuestión, que son las relaciones de trabajo, relaciones laborales. Me permite señalar estas leyes secundarias porque son las que contemplan, son las que regulan, las que norman todos los aspectos de la relación laboral. En este sentido, nada más señalarles que, bueno, la seguridad social es inherente a las relaciones de trabajo que están reguladas por la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, pues bueno, la seguridad social, como bien señalamos, es un derecho humano. El Estado tiene la obligación de crearlo y de implementar las medidas necesarias. Para eso, pues crea un organismo descentralizado como lo es el IMSS, y que este es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público y que cubre las contingencias y que proporciona los servicios específicos para cumplir con el objetivo de la seguridad social. Entonces, bueno, como bien se lo señalaba, la intención de la disposición es que todo nace o todo gira en torno a una relación laboral. Yo, como les comentaba, si bien es cierto que la ley del Seguro Social es inherente a la relación de trabajo, hay muchas disposiciones, hay términos, hay figuras que realmente la ley del Seguro Social recoge, contempla, pero realmente remite, por no querer crear una antinomia jurídica, pues prácticamente lo único que hace es remitirnos a la Ley Federal del Trabajo. En algunas cuestiones o en algunos supuestos es algún complemento de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, como bien les señalaba, la Ley Federal del Trabajo pues, establece las condiciones de la relación laboral, contempla las jornadas, los salarios, los días de descanso, vacaciones, capacitaciones, la participación de los trabajadores en las utilidades, la seguridad, la higiene, todo esto lo contempla la Ley Federal del Trabajo. Inclusive los términos de patrón están previstos en la Ley Federal del Trabajo que los define. En el caso de patrón, pues es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Por su parte, la Ley del Seguro Social, si bien también lo señala, pues lo cierto es que nos remite a la propia Ley Federal del Trabajo. Lo mismo hace con el término de trabajador, insisto, para no crear alguna antinomia jurídica que pueda tener ahí alguna laguna legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son algunos términos, pero bueno, nos quisimos centrar en cómo nace o cómo se regula el tema central de nuestra presentación, que son los capitales constitutivos derivados de una relación laboral. Es un elemento indispensable para esta figura contemplada en la Ley del Seguro Social. Entonces, las características de la relación laboral pues son muy sencillas, son tres. La relación laboral tiene que ser personal, tiene que haber subordinación y siempre tiene que haber un pago. Esos tres elementos son indispensables para que exista este tipo de relación laboral. Algunos elementos, pues ya como todos ustedes lo deben saber, es una obligación personal, es un trato bilateral, es decir, siempre tiene que haber la persona que preste el servicio de forma individual, debe existir la subordinación, que en este caso es el patrón, estar sujeto a un horario y evidentemente la contraprestación, que es la remuneración o el pago. Prácticamente esto es lo que se conoce como una relación laboral. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, pues todo esto es porque, como se lo señalaba, la seguridad social es responsabilidad del Estado, tiene por objeto el bienestar individual y colectivo. Está considerado como un derecho humano, tanto en las normas internacionales como en las normas locales. La idea o el concepto genérico es garantizar el derecho a la salud. Para ello es creado un organismo específicamente para ello, que es el IMSS. El IMSS obviamente va a regular lo atinente a esa relación laboral.
que invariablemente nacen las obligaciones en materia de seguridad social. Y aquí viene lo importante. Estas relaciones o estas obligaciones en materia de seguridad social se van a dos divergentes. La primera es para los trabajadores. Siempre los criterios jurisprudenciales siempre le otorgan el carácter de derechos a los trabajadores. Por su parte, al patrón le otorgan siempre las obligaciones. Tan es así que la propia ley del Seguro Social establece que las cuestiones que se van a ventilar con el patrón tendrán que llevarse al órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo que hace a las cuestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social con los trabajadores, derechohabientes o beneficiarios, se tendrán que ventilar en las juntas de conciliación y arbitraje. Evidentemente marca una pauta totalmente diferente para el trabajador y para los patrones. En este sentido, pues bueno, ya que señalamos que para los trabajadores va a haber invariablemente derechos y para el patrón las obligaciones, creo que partimos de que cuáles son las obligaciones, cuáles son sus posibles consecuencias y toda la cuestión que se va a desencadenar por el incumplimiento de esas obligaciones. Un elemento importante, que es el instrumento básico de la seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de nuestro tema lo vamos a ver con dos concepciones. La primera como una administradora de riesgos y la segunda como una entidad prestadora de servicios. Si ustedes lo quieren ver, la primera desde el punto de vista patronal, que en este caso, pues evidentemente administra los distintos ramos del seguro, requiriendo una adecuada gestión de las contribuciones, administrar los recursos financieros, y eso lo dota de un organismo fiscal autónomo. Esto con la finalidad de recaudar eficazmente pues, los recursos para prestar todos los servicios que ello implica. Recordar que la propia ley del Seguro Social establece que es un organismo fiscal autónomo y todo lo que ello conlleva. Un poquito más adelante, ya que entremos de fondo al tema de los capitales, pues entenderemos que el instituto tiene la facultad de hacer los cobros coactivos, cobros forzosos, por los créditos fiscales, en específico en los capitales constitutivos. Por otro lado, y la segunda acepción que yo les comentaba, es como entidad prestadora de servicios. Más allá de proporcionar o de tener el carácter de organismo autónomo, pues también fomenta la salud de la población trabajadora asegurada, de sus derechohabientes, de sus familias, de los pensionados, de los estudiantes. Todo esto pues, para proporcionar servicios preventivos, médicos, de fomento a la convivencia, ya sea sociales o inclusive prestaciones económicas. Esas dos variantes son las que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como tal, prevé también dos regímenes de aseguramiento, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Esto, pues prácticamente la ley del Seguro Social lo contempla en su artículo número 6, que son el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio, pues es para todas aquellas personas que tienen una relación laboral. Cualquiera que sea, son personas que tienen o prestan esos servicios hacia un patrón y evidentemente los obliga a inscribir a todas esas personas a el régimen obligatorio. Por otro lado, también todas aquellas personas que son socios cooperativos también los obliga a tributar o a estar en el régimen obligatorio. Las personas que determina el Ejecutivo Federal a través de algún decreto, también ellos son los que están en el régimen de obligatorio, perdón. Las modalidades, por señalar un ejemplo, pues son aquellos trabajadores permanentes y eventuales, evidentemente caen en el régimen obligatorio. Los trabajadores asalariados, permanentes o eventuales específicamente del campo, también traen ahí al régimen obligatorio.
La versión de cuotas por subrogación de servicios, esta es la modalidad, también caen en el régimen obligatorio. Por su parte, el régimen voluntario, pues realmente trae a todas aquellas personas que no sean sujetos a un régimen obligatorio. ¿Cómo lo pueden hacer? Estudiantes, trabajadores familiares, también pueden ser artesanos, trabajadores independientes, ejidatarios, patrones, personas físicas que tengan a su disposición o que tengan trabajadores asegurados. Esto prácticamente lo que hace es que este régimen voluntario da la facilidad para tener ciertas prestaciones dentro de los ramos del seguro social. Ahorita vamos a ver cuáles son esos ramos. Pero bueno, prácticamente estas son las modalidades. Nosotros, por la naturaleza de nuestro tema, nos vamos a centrar en el régimen obligatorio. Este régimen obligatorio ampara 5 seguros. El primero, que es el de riesgos de trabajo, que evidentemente son todas aquellas siniestros, accidentes, consecuencias de su actividad laboral. La enfermedad y maternidad, el ramo de enfermedad y maternidad, pues son todas aquellas enfermedades que se consideran generales, es decir, las que no son consecuencia de la actividad laboral. Maternidad, pues son todas aquellas prestaciones para los asegurados o derechohabientes familiares que están en el periodo de embarazo y evidentemente se les prestan todas estas atenciones para durante el embarazo. Invalidez y vida, el ramo de invalidez y vida, pues evidentemente es todas aquellas personas que, derivado de algún siniestro o bien de una enfermedad general, tienen alguna invalidez que les permita prácticamente laborar, o bien como consecuencia de estas limitaciones corporales, pues puedan sufrir algún daño o inclusive la muerte. Ese ramo cubre estas situaciones dentro del seguro del régimen obligatorio. Por otro lado, tenemos el ramo de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El ramo del retiro, pues bueno, habla de que cuando una persona no cumple determinada edad, como es el caso de la cesantía en edad avanzada, que es cuando se cumplen los 60 años, en el caso de vejez, que es de 65, obtienen ya su, terminan, lo considera así la propia ley, terminan su tiempo de productividad y pueden pasar ya a lo que es un retiro y gozar de las prestaciones de este ramo a través de el otorgamiento de una pensión. En ese caso, pues bueno, son prestaciones de carácter en dinero y que bueno, esto es como el beneficio de un largo tiempo de estar laborando y es el beneficio de su ahorro durante su vida laboral. El ramo de guarderías y prestaciones sociales, pues no son los beneficios para fomentar, como les comentaba, el bienestar social, ¿no? Las guarderías, pues, como bien lo señala el nombre, es para todas aquellas personas, trabajadores que tienen sus pequeños y que puedan, que tienen la facilidad de obtener este servicio a través de guarderías para que cuiden a sus pequeños al momento de estar trabajando. Prestaciones sociales, pues ya bien pueden ser las cuestiones de esparcimiento, centros recreativos y todo esto para la mejora de sus condiciones sociales. Estos ramos amparan el régimen obligatorio. Pueden ser prestaciones en especie y pueden ser prestaciones en dinero. Es decir, todos aquellos personas que tienen su relación laboral, invariablemente el patrón tiene que asegurarlos en este régimen. El hecho de estar asegurados en este régimen les va a cubrir estas 5 ramos o estas 5 circunstancias que en determinado momento pueden pasar o pueden sufrir o necesitar de estas cuestiones, y el hecho de estar inscritos en este ramo, pues les van a cubrir todas estas necesidades. Estas prestaciones en especie, prestaciones en dinero, me permití también señalarlas para que se conozcan.
Las prestaciones económicas pues van desde algunas incapacidades, es decir, que como cualquier trabajador no pueda presentarse a trabajar ya sea por un siniestro derivado de su actividad laboral o por una cuestión totalmente ajena a su actividad laboral. Puede ser un accidente, no sé, en su casa, por el motivo de un esparcimiento en un centro recreativo, los cubre como su incapacidad. Las pensiones, estas pensiones, como yo les comento, puede ser porque el trabajador ya cumplió su vida laboral, o bien derivado de un siniestro o de una enfermedad general, pues ya no está en posibilidades de continuar con su vida laboral, y estos ramos pues prácticamente le dan este apoyo para que el cliente tenga una vida digna a través de unas cantidades que se les entregan de manera periódica. Las ayudas pueden ser ayudas asistenciales, pueden ser ayudas para matrimonio, pueden ser ayudas para gastos funerarios, dependiendo de las situaciones en las que se encuentre. Y bueno, los finiquitos. Estos finiquitos pues también son cantidades que se les entregan comúnmente cuando las personas terminan su vida laboral. Es como un reconocimiento, una motivación para que aquellos que cumplieron con su vida laboral, es un fomento, ¿no? Para su vida posterior a su vida productiva. Por su parte, las prestaciones en especie, pues bueno, como bien se lo señalaba, son las atenciones médicas, las quirúrgicas y las hospitalarias. Los medicamentos, las sociales, que son los teatros, los centros recreativos y las guarderías. Esto es lo que tiene derecho todo trabajador que está inscrito bajo el régimen obligatorio. Pero para que sea posible toda esta situación, el patrón debe cumplir con su obligación. Estas obligaciones que están inscritas en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, que nos establece específicamente registrar e inscribir a sus trabajadores, comunicar sus altas y bajas y sus modificaciones al salario. Nosotros, cuando estamos generando una actividad económica, un negocio, un proyecto y contratamos trabajadores, pues evidentemente nuestra obligación es dar de alta. Si les vamos a modificar el salario, hay un aumento, también debemos de comunicarlo al instituto a través de las vías de comunicación que tienen. Todo esto es muy importante y tenemos que señalar, porque así lo señala la propia ley, es que nos da un plazo no mayor de 5 días. Una interpretación puede decir que entonces nosotros tenemos 5 días para dar de alta a nuestro trabajador. Si vamos a modificar nuestro salario o el salario que le pagamos, tenemos 5 días. ¿Por qué? Porque así lo establece la propia ley. Esto no hay que perderlo de vista, lo vemos un poquito más adelante. Una vez que los estamos registrando, de entrada es nombre del trabajador, su número de seguridad social. Para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un requisito indispensable, o bueno, para un tema administrativo, los trabajadores se identifican con un número de seguridad social. Los patrones con un registro patronal. Entonces, hay que registrar a nuestros trabajadores un número de seguridad social y esto les va a servir como un registro para sus semanas de cotización, sus prestaciones. Todo esto es con el salario base de cotización. La propia disposición, la Ley del Seguro Social, nos establece cómo se integra el salario base de cotización. De entrada nos señala que hay pagos en efectivo, gratificaciones, alimentación, habitación, primas, comisiones o cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Todos estos conceptos van a integrar el salario base de cotización. Y bueno, realmente aquí es un tema muy amplio que también nos da para poderlo platicar, porque bueno, para efectos del Seguro Social siempre hay la disyuntiva en que si se considera, que no se considera salario base de cotización. Ciertos porcentajes, ciertas prestaciones, tienen una limitante, tienen un tope, y entonces, bueno, pues es el día a día de las facultades de comprobación
del propio instituto, ¿no? Que desencadenan en consecuencias de pues pagos incompletos de las cuotas obrero-patronales, las multas y la determinación de créditos fiscales. Pero bueno, no quisiera ahondar en ese tema, nada más sí es un requisito indispensable registrarlos y obviamente informar su salario base de cotización. Una vez hechos estos sencillos pasos, sí, invariablemente hay que hacer los pagos de las cuotas obrero-patronales por todos nuestros trabajadores cada determinado tiempo. Para los efectos de la Ley del Seguro Social nos establece un pago cada día o cada mes, día 17 del siguiente mes hábil. En este caso, pues bueno, nuestros pagos son los días 17. La propia ley nos señala que si nosotros tenemos menos de 5 trabajadores, podemos optar, uno, por la propuesta de pago que el propio Seguro Social nos está mandando. Es decir, si ya comunicamos cuántos trabajadores tenemos, cuánto es su salario, pues lo cierto es que ellos, a manera de una facilidad administrativa, nos hacen una propuesta de pago, nos dicen cuánto hay que pagar y evidentemente esa es la propuesta que nos hacen. No es una obligación, no es una determinación de un crédito, simplemente es una propuesta. Esto como una facilidad por tener menos de 5 trabajadores. Si nosotros tenemos más de 5 trabajadores, pues bueno, está el sistema de autodeterminación, el famoso SUA, que ahí nosotros ya podemos estar estableciendo y podemos hacer el cálculo de nuestras cuotas obrero-patronales. Para eso, como bien señalo, ahí tendremos que ver los días que estuvieron trabajando nuestros trabajadores, los días, los salarios que nosotros registramos, si hubieron algunos siniestros, algunas incapacidades, hay que considerarlas, hay que tomarlas en cuenta, porque eso juega para el cálculo de nuestra cuota obrero-patronal. Importante decir que estas cuotas obrero-patronales se pagan de manera mensual, pero hay unos conceptos en el caso o en el caso del ramo de retiro, cesantía, vejez, en edad avanzada se paga de manera bimestral, junto con las aportaciones y con las amortizaciones de Infonavit. Pero bueno, nada más para como conocimiento general. Las cuotas, como yo les señalaba, las aportaciones, las obrero-patronales, pues son de manera tripartita. Una cantidad la paga el trabajador, otra cantidad del patrón y otra del Estado. Si ustedes se fijan, aquí les presento una tabla con los ramos del seguro que se tienen que pagar y los porcentajes que cada uno tiene que aportar. Un porcentaje el patrón, otro porcentaje el trabajador. Si ustedes se fijan, está invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, retiro, cesantía en edad avanzada, lo que les comentaba, Infonavit y las amortizaciones. Las amortizaciones, siempre que nuestro trabajador tenga algún crédito de vivienda con Infonavit, pues es obligación del patrón retener esas amortizaciones, un porcentaje para el pago del crédito de vivienda. Pero específicamente nos centramos en lo que es el seguro del ramo de riesgos de trabajo. Si ustedes se fijan, ahí están 1, 2, 3, 4, 5 porcentajes que se están señalando. ¿Y esto por qué? Bueno, porque evidentemente el riesgo de trabajo tiene sus consideraciones. El riesgo de trabajo se va a pagar conforme al grado, a la siniestralidad que tenga la actividad económica de nuestro patrón. La siniestralidad, como se señala, hace referencia a la frecuencia con que se producen los siniestros con ocasión o por consecuencia de trabajo. Es obligación de todos los patrones o de las empresas de clasificarse o autoclasificarse para la determinación del pago de la prima del seguro de riesgo. Lo que les queremos decir, o lo que quiere decir la ley con esto, es que un patrón que tiene una actividad meramente de oficina no va a tener el mismo grado de siniestralidad, de peligro, de riesgo, todos sus trabajadores,
equiparado a una empresa, a un patrón que se dedica a la minería, a la construcción o a las actividades de alto riesgo. Es decir, no va a pagar lo mismo una empresa constructora, una empresa minera, a una empresa que se dedica a un despacho contable, a una empresa que se dedica a la prestación de servicios profesionales, como lo sería los abogados, los ingenieros, en el caso de asesorías, en el caso de diseños de proyectos, más no a su ejecución. Entonces, el punto es que el propio reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización prevé grupos y clases para las actividades que se van a registrar como patrón ante la Ley del Seguro Social. Entonces, si vemos ahora sí el rubro de riesgos de trabajo, ustedes podrán ver que siempre hay un porcentaje desde 0.54 hasta 7.58. La actividad más alta es la 0.758, que es lo que les comentaba, comúnmente corresponden a actividades mineras, actividades de construcción y otras que se consideran como de alto riesgo. Las de 0.05, que son la más baja, son aquellas que se consideran como oficinas, despachos, cuestiones que realmente no tienen una actividad por un riesgo inminente o un peligro por la actividad desempeñada. Entonces, dependiendo de esa situación, es como se va a clasificar la actividad de la empresa. Una vez clasificada, entonces se podrá hacer el pago de este ramo del seguro de riesgo de trabajo. Esto para efectos de cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, en primer punto consideramos que debemos de identificar la siniestralidad de la actividad. Por el otro lado, tenemos que ver los alcances que tiene el ramo del seguro de riesgos de trabajo. Como bien lo señala, pues realmente el ramo del seguro de riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Eso es el concepto de riesgos de trabajo. En ese mismo hay accidentes de trabajo. El accidente de trabajo pues no es más que toda la lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior, o bien la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Muy específico, la propia ley establece que cualquiera que sea el lugar, tiempo en que dicho trabajo se presente, se considerará como accidente de trabajo. También la propia ley establece como accidente en trayecto. El que se produzca de trasladarse el trabajador directamente de su domicilio o del trabajo a su domicilio, también se considera accidente de trabajo. En este caso es importante señalar, en la experiencia de su servidor, el Instituto Mexicano del Seguro Social, previo a considerar un accidente en trayecto como riesgo de trabajo, tiene la obligación de verificar que efectivamente el trabajador se trasladaba de cierta manera, de una forma lógica, prudente, el camino de su casa a su trabajo. Para eso tienen que hacer la investigación del domicilio del trabajador, del domicilio de la empresa o de su centro de trabajo. Si el propio instituto considera que hubo un desvío, que no tenía por qué tomar una ruta alterna, evidentemente no lo va a calificar como riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí realmente para el trabajador tiene una consecuencia que impacta de manera económica. Para la empresa o para el patrón, pues evidentemente tiene una cuestión favorable, porque los riesgos de trabajo van de la mano con la siniestralidad, es decir, conforme el patrón o conforme la empresa vaya disminuyendo sus riesgos de trabajo a través de la información con la siniestralidad, por ahí la propia ley les establece una fórmula, un procedimiento para
estar presentando su declaración anual de siniestralidad, pues lo cierto es que el hecho de que ustedes no tengan algún accidente, algún riesgo de trabajo, les va a permitir ir bajando la tabla porcentual año con año. Es decir, de cierta forma, o dicho en otras palabras, el hecho de no tener accidentes en un año les va a ver un beneficio, un estímulo de que el seguro de riesgos de trabajo se va a pagar una cantidad menor basados en el porcentaje de, del seguro de riesgos de trabajo. Ese es el beneficio que se tiene para efectos del patrón, para efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Por su parte, para los trabajadores, para los derechohabientes, el riesgo de trabajo tiene ciertas consecuencias. Es decir, si ya hubo un accidente de trabajo, ya hubo un accidente en trayecto, ya hay una enfermedad de trabajo, estos siniestros pueden ocasionar o tienen como consecuencias incapacidades temporales, incapacidades permanentes totales o, en su caso, la muerte. Esas son las consecuencias de los riesgos de trabajo. También la ley del Seguro Social nos establece cuáles son las excepciones de los que no se consideran riesgos de trabajo. El artículo 46 de la ley del Seguro Social nos establece que cuando un accidente se dé por estado de embriaguez del trabajador, no se considerará riesgo de trabajo. Cuando el trabajador esté bajo los influjos de alguna droga, tampoco se considerará riesgo de trabajo. Una lesión intencional del trabajador tampoco se considerará riesgo de trabajo. Una incapacidad resultante de una riña, tampoco. Obviamente la riña al interior del centro de trabajo. Una incapacidad resultante de un delito internacional tampoco resultará como un riesgo de trabajo. Esto sí hay que señalarlo, las prestaciones no porque se hayan cometido con la intención, porque se hayan cometido bajo los influjos de alguna droga o del alcohol, no se le prestarán las prestaciones de seguridad social. Sí se le prestan, pero obviamente van a ser clasificadas como una enfermedad general para el trabajador. En el caso de las lesiones intencionales del trabajador, la verdad es que aquí hay mucho tema que analizar, que platicar, porque realmente hubo asuntos, o en mi experiencia me tocaron asuntos donde el patrón señalaba que no era correcto, no era legal que se calificara el siniestro como riesgo de trabajo, toda vez que el trabajador tuvo la intencionalidad de crear el accidente y por ende, pues el riesgo de trabajo. Sin embargo, es muy complicado, inclusive el criterio del propio instituto señala que es imposible acreditar la intencionalidad de un trabajador. ¿Cómo acreditar la intencionalidad de los siniestros? De la voluntad del trabajador por ocasionarse un siniestro, ¿no? Insisto, la consecuencia para el patrón o para la empresa, pues es que evidentemente entre más riesgos de trabajo, es más alta su siniestralidad, su prima porcentual y evidentemente la cuota obrero patronal, pues es más elevada. Por eso el detalle, por eso el cuidado de siempre estar atentos a este tema de la calificación de los riesgos de trabajo. Entonces, en este sentido, me parece que el asunto que yo les comento, sí se argumentaba por parte del patrón que había alguna intención del propio trabajador. Por ahí se presentaron algunas pruebas periciales de cómo funcionaban las máquinas, de los elementos o del equipo de trabajo, las herramientas, la protección que tenían todos los trabajadores, la capacitación que se tenía. Se acreditó que se le dio capacitación, que se tenía el equipo, y aún así, pues evidentemente
el trabajador tuvo la intención de meter ahí su mano y ocasionarse el daño o el accidente, ¿no? En este caso, pues bueno, el propio instituto determinó que al no tener una prueba idónea para acreditar la intencionalidad que no fuera la confesión expresa del trabajador, pues evidentemente se consideraba o se calificaba como riesgo de trabajo. Aún así, pues bueno, la empresa no estuvo de acuerdo o conforme con el dictamen y evidentemente lo llevó a las instancias legales porque pues consideraba que la intención la tenía acreditada con todas las documentales, con las pruebas periciales, con los dictámenes, pero pues bueno, la verdad es que las disposiciones del Seguro Social en cuanto a materia de obligaciones con los patrones, sí es un poco estricta, cerrada, y bueno, la verdad es que el desahogo del medio de defensa no prosperó, no fue favorable para el patrón, y lo cierto es que, bueno, se calificó como riesgo de trabajo y evidentemente pues, la consecuencia para el patrón es que su prima del seguro de riesgo de trabajo aumentara y con ello pues, la consecuencia es el pago del ramo del seguro en un porcentaje mayor. En este caso, pues bueno, la experiencia ahí es que aun cuando se argumente alguna intencionalidad de los trabajadores, me parece que es un poco complicado, salvo que se puedan tener algunos elementos adicionales. Adicionales me refiero al tema del dictamen, de las pruebas periciales y de las documentales. Entonces, en ese sentido, bueno, el tema de la intencionalidad es un tema ya recorrido por parte de los tribunales, es un poco difícil, pero pues bueno, la calificación de los riesgos de trabajo siempre van a estar ahí latentes, ¿no? En las actividades económicas o en las actividades empresariales. Regresando un poquito al tema, pues bueno, estos son los supuestos en los que no se consideran riesgos de trabajo. Les comento las consecuencias de la calificación de un riesgo de trabajo ahora respecto al trabajador. Pues es esto, derivado de su accidente pueden ocasionarse una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial y una incapacidad permanente total, o en su defecto, pues la muerte del trabajador. Por lo que hace a las incapacidades temporales, pues bueno, es la pérdida de la facultad o aptitud que imposibilita a una persona a desempeñar su trabajo. Pero esta pérdida pues realmente es temporal. Para ello, el propio instituto les otorgará un subsidio del 100% de su salario diario integrado a partir del primer día que se encuentre incapacitado para trabajar. En este caso, pues las incapacidades temporales son subsidiadas por el propio instituto con el 100% de su salario. Las incapacidades permanentes parciales, pues es la disminución de las facultades o aptitudes temporales de una persona para trabajar. Es la disminución, ¿no? Totalmente. Es decir, si bien hay una disminución, no está imposibilitado, no está incapacitado para continuar con algún trabajo o con una actividad desempeñada. Aquí lo importante de las incapacidades permanentes es que ahora con las modificaciones, bueno, con la modificación a la ley del Seguro Social, estamos hablando de la última ley del Seguro Social del 97, se hizo una modificación y aparece en esto que ahora se llaman las indemnizaciones globales. Estas indemnizaciones globales, pues es, si bien hubo una pérdida, una disminución de una aptitud o de una facultad para trabajar por parte del trabajador, evidentemente se le tendrá que evaluar y tendrá que dar un diagnóstico de su pérdida de algún órgano, de algún movimiento, de alguna capacidad por parte del trabajador. Y bueno, si la evaluación es de hasta un 25%, el trabajador tiene el derecho de recibir una indemnización global. ¿Qué es esto de las indemnizaciones globales? Pues bueno, no es más que la entrega en una sola exhibición de una pensión correspondiente a 5 anualidades, es decir, 75
5 años de su pensión se las entregarán en una sola exhibición al contribuyente como una indemnización global. Como requisito es que la evaluación de la disminución de su órgano o de su aptitud para trabajar esté valuada en esa cantidad. Si la evaluación del daño, de la pérdida del órgano es del 25 al 50%, el trabajador tiene derecho a una indemnización global o a una pensión mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador tiene el derecho para recibir su indemnización, es decir, 5 años de pensión en una sola exhibición, o bien una pensión mensual. Esto es ya definitivo. La diferencia, pues, es que algunos trabajadores consideran que es favorable para ellos recibir la cantidad como una especie de reparación del daño por esta parte en 5 anualidades, que es una cantidad considerable, y bueno, optan por esa situación. Hay quien recibe una pensión mensual, y que bueno, esto a final de cuentas es hasta que dure su incapacidad permanente. La otra opción es que si la evaluación es mayor al 50% de la pérdida o del daño de su órgano, de su parte del cuerpo, pues aquí sí ya no hay opción y únicamente accede a su pensión conforme a la tabla de evaluación que la propia Ley Federal del Trabajo establece. Estas incapacidades permanentes parciales, la característica es que están sujetas a revisión en un plazo de 2 años. Es decir, existe la posibilidad que por las prestaciones en especie, ya sea por una cuestión de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos, de medicamento, existe la posibilidad que el daño desaparezca. También existe la posibilidad de que el daño aumente. Entonces, por eso siempre este tipo de incapacidades o esta calificación para estos riesgos de trabajo puede que mejoren o desaparezcan. Y siempre estarán sujetas a una revisión a un periodo de 2 años. Por otro lado, la incapacidad permanente total, aquí sí es la pérdida de las facultades o de la aptitud de una persona que le imposibilita totalmente para desempeñar su trabajo por el resto de su vida. Y aquí, pues así a diferencia de la permanente, no hay una opción de que elija, de que le den las anualidades. No, realmente aquí ya es una pensión y es de carácter definitivo. El detalle es que se le estará dando su pensión con el 70% de su salario base de cotización, sobre su salario base de cotización. Tendrá también una prestación como los aguinaldos y el seguro de sobrevivencia. En el caso de la muerte, pues bueno, ya aquí es por la ausencia total del trabajador y evidentemente trae una ayuda de gastos de funeral equivalente a 2 meses del salario mínimo vigente en el DF. Esto es como una ayuda adicional. Invariablemente hay una pensión de viudez para la esposa, concubina, y para los hijos una pensión del 20% y en el caso de padres también un 30%. Todo esto sujeto a que se acredite pues la orfandad, la existencia de los padres y la persona, la esposa o la concubina, que evidentemente dependan económicamente del trabajador finado, ¿no? Estos son las consecuencias de un riesgo de trabajo. ¿Y por qué todo esto? Bueno, es importante saber cuáles son las consecuencias, cuáles son las prestaciones que tiene derecho un trabajador derivado de un riesgo de trabajo. Como yo les comentaba, pues bueno, esto es el deber ser. Todo esto tiene una naturaleza o un cauce normal, tranquilo, porque así funciona la institución de seguridad social, que lo es el IMSS. Pero, ¿qué pasa si el riesgo de trabajo le pasa al trabajador
y no está asegurado. Mira. Entonces, todas estas prestaciones, todas estas calificaciones, las consecuencias, evidentemente van a pasar. El instituto, pues ahora sí que por el derecho humano a la salud, tiene que atender a los trabajadores, tiene que desembolsar, tiene que sufragar los gastos que le implica la atención médica, la intervención quirúrgica, los tratamientos, la rehabilitación. Toda esta parte realmente la tiene que erogar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si el trabajador no está asegurado, ¿cómo tiene derecho? Bueno, pues realmente el instituto tiene la facultad, y por eso yo les comentaba que tiene dos acepciones el instituto como organismo fiscal autónomo. Va a determinar el costo de todas esas prestaciones y se las va a cobrar al patrón. Esto como consecuencia de no haber cumplido con su obligación de asegurar al trabajador. Y bueno, la ley del Seguro Social no establece o no señala una definición como tal de un capital constitutivo. Lo único que señala en su artículo 77 es que el patrón, estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, no lo hicieran, deberá de enterar al instituto, en caso de que ocurra un siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo previsto en la ley, sin perjuicio de que el instituto otorgue las prestaciones de ley correspondientes. Adicionalmente, señala la propia ley, es que si el patrón asegura a sus trabajadores de forma tal que disminuya las prestaciones a los trabajadores o beneficiarios, en este caso el capital constitutivo limitará a la suma necesaria para complementar las prestaciones correspondientes. Entonces, en estos dos parrafitos establecidos en la propia ley del Seguro Social, abarca un sinnúmero de supuestos que en la realidad ocurren. El primero, muy sencillo y señala: si no cumple o el patrón estando obligado a asegurarlos y no lo hace, ese simple hecho va para fincarle el capital constitutivo. Por otro lado, en su segundo párrafo establece que también si el patrón asegura, pero de tal forma que disminuya las prestaciones, evidentemente también se le fincarán capitales constitutivos. El ejemplo es que en este caso algunos patrones, por la propia naturaleza de la ley del Seguro Social, los patrones están obligados a dar de alta, a modificar los salarios que están registrados con los trabajadores. La propia ley del Seguro Social establece que tendrán que registrar, ahora sí como requisito, al menos a sus trabajadores, con un salario mínimo. Este sí es la cantidad mínima para asegurar a sus trabajadores. Sin embargo, si el instituto se da cuenta que se hacen esas modificaciones específicamente para disminuir el salario con el que está cotizando el trabajador accidentado, pues evidentemente el instituto considera que esa disminución, esa modificación del salario va con la intención de disminuir las prestaciones que se le van a otorgar o que se le otorgaron al trabajador. Por tanto, el instituto tendrá la obligación de fincar el capital y, como bien lo señala, únicamente se limitará a complementar las prestaciones, es decir, lo hará por las diferencias. Un ejemplo, si un trabajador tuvo un riesgo o un accidente de trabajo que le va a ocasionar alguna pensión por una incapacidad permanente o por una incapacidad total, pues evidentemente la pensión irá calculada con el salario que se tenía registrado con mayor cantidad. Si se advierte que hubo una disminución con ese efecto, evidentemente le calculará su pensión basados en la suma mayor. Y bueno,
Una definición que se encuentra en la Ley del Seguro Social comentada, está emitida por el propio instituto, pues nos señala que el capital constitutivo establece o precisa que es la cantidad necesaria de dinero para que el IMSS pueda cubrir el faltante que se originó en las reservas de los seguros que administra, por otorgar las prestaciones de seguridad social a un trabajador o a los beneficiarios de este, en razón de que el patrón no cumplió de manera oportuna y correcta con las obligaciones impuestas. Esta es una definición que se puede considerar como válida por parte de la propia Ley del Seguro Social comentada, emitida pues básicamente por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les comentaba que realmente en la Ley del Seguro Social no existe como tal una definición, un término que así se especifique. Pero bueno, entonces ya señalando lo que es el capital constitutivo, lo que considera o los supuestos por los que pueden hacer el capital constitutivo, pues bueno, es necesario que los patrones cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, tales como la afiliación de sus subordinados mediante la presentación oportuna de los avisos de inscripción. En este caso, el Seguro Social les proporcionará la atención médica requerida, así como los pagos de subsidios, pensiones, según los datos proporcionados por el propio instituto. Sí, la ley establece y señala muy claro que el patrón es responsable del pago de los daños ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones. Este término, como lo establece, es el incumplimiento de sus obligaciones. De aquí, pues la verdad es que en la experiencia nos da muchas divergentes y muchas acepciones del término incumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque bueno, el propio artículo 15 de la ley, el 15A de la Ley del Seguro Social nos dice que el patrón se encuentra obligado, uno, básicamente, a registrar y a inscribir a sus trabajadores del instituto, comunicar sus altas y bajas y modificaciones al salario dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. Entendemos que el propio instituto, como se los había señalado en una lámina anterior, es que nos está dando un plazo no mayor de 5 días. Sin embargo, la propia disposición normativa también señala que el capital constitutivo es aplicable aun y cuando se haya hecho el aviso dentro del plazo establecido en la ley. Y bueno, la verdad es que aquí por experiencia muchos contribuyentes, muchos patrones caen en la confusión. ¿Por qué? Porque dicen, oye, la ley me está dando 5 días para presentar mi aviso. Y lo hice al tercer día. Yo realmente no estoy incumpliendo. ¿Por qué? Porque realmente cumplí con el plazo establecido. Si yo me hubiera pasado al 6º día, entendería que incumplí con mi obligación. Pero si mi trabajador tuvo un siniestro al tercer día, yo tengo los 5 días hábiles que marca la propia ley. Sin embargo, me parece que los criterios establecidos por el propio Tribunal de Justicia Fiscal sí establece que aun y cuando se dé el aviso dentro de los 5 días, pero el siniestro, el accidente del trabajador haya sido previo al aviso o al registro del trabajador, invariablemente se considera como un incumplimiento de la obligación por parte del patrón. Entonces, derivado de todas estas situaciones, de todas estas, de los criterios y basados en la experiencia, en opinión de la Procuraduría, se puede decir que lo saludable, lo sano, es que si se va a dar de alta a un trabajador, es que primero se dé el aviso y luego empiece con su actividad laboral. ¿Para qué? Para que al momento de que él inicia, pues realmente si hay algún siniestro, el trabajador esté ya debidamente asegurado. Muchas veces, y en la experiencia es, en el tema de la construcción, que es lo más común, es
El día de hoy comienzas, vienes a solicitar trabajo, perfecto, ¿sabes qué? Pásale, empiezas a trabajar mañana. Hoy hay que dar de alta a un trabajador, sí, no hay problema, tengo mis 5 días y lo hacemos dentro del plazo que establece la propia ley. Pero resulta que en esos 5 días, pues, hubo un siniestro, el trabajador, no sé, cayó de un segundo piso, se le cayó una herramienta, bla, bla. Invariablemente hay que acudir al Seguro Social a que le presten las atenciones médicas y es ahí donde se recaba la información y donde evidentemente el instituto se va a dar cuenta que el trabajador estuvo desempeñando una actividad y que en sus registros, en su expediente electrónico, no está o registrado o bien inclusive se puede determinar que está recibiendo un salario mayor al que está registrado. Esto porque la mecánica de las atenciones médicas es que una vez que se da el siniestro, pues obviamente el trabajador tiene que acudir a la prestación de servicios médicos en las clínicas, en los hospitales del Seguro Social, y una vez atendiéndolo se le hace una entrevista, se le hace pues un cuestionario en el que se tiene que explicar el tiempo, modo y circunstancia del siniestro para determinar si evidentemente hubo el accidente dentro de su actividad laboral. Se llenan unos formatos que comúnmente se les conoce como formato ST7, formato ST1. Anteriormente eran físicos, ahora ya son electrónicos, da la opción de que sean electrónicos. Y invariablemente el médico tiene que clasificar el siniestro, ya sea como riesgo de trabajo o como siniestro general. Ello tiene la obligación, una vez atendido el trabajador, comunicárselo al patrón. Es decir, tiene que acusar de recibido el formato de calificación. Con eso, evidentemente, ya se da por conocedor, o sea, se sabedor del siniestro y de las atenciones médicas que se le proporcionaron al trabajador. Es así como funciona la mecánica del propio instituto, pero eso un poquito más adelante lo vemos y todo esto. Pero bueno, nada más aquí para aclarar, el punto es que la propia ley, el artículo 15A, sí establece un plazo de 5 días. Ustedes, el patrón no incurriría en ningún incumplimiento si el trabajador realiza o inicia sus actividades laborales, no le pasa nada dentro de los 5 días, ustedes hacen su registro, todo bien, conforme lo prevé la propia disposición normativa. El detalle es que si dentro de ese plazo de los 5 días sufre un siniestro y no tiene su registro, evidentemente les generará o dará la posibilidad de determinar un capital constitutivo. Por ese lado, la ley del Seguro Social. El reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que se le denomina como RACER, el artículo 45 otorga una opción. Esto adicionalmente a todo lo que les comentaba. Dice que podrán inscribirse a los trabajadores un día hábil anterior al inicio de la relación laboral. En este caso, el reconocimiento de los derechos o semanas para determinar el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie se contabilizará a partir de la fecha en que el aviso respectivo se comunique el inicio de la relación laboral. Entonces, aquí nada más lo que nos da la opción es que nosotros como patrones tendremos que hacer el aviso y comuniquemos el inicio de la relación laboral. Como medida preventiva lo tendremos o tenemos la opción de hacerlo un día hábil anterior a la relación laboral, que es lo que recomienda el propio personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto a fin de no incurrir en algún supuesto para el fincamiento de capitales constitutivos. Entonces, ya señalamos qué es un capital constitutivo, cuáles son los supuestos y ahora sí, cuáles son las prestaciones integrantes de un capital constitutivo. Pues ahora sí, como les había comentado con antelación, hay prestaciones en especie y hay prestaciones económicas.
Las prestaciones en especie, ya lo habíamos señalado, son las atenciones médicas, la hospitalización, los medicamentos, el material de curación, los servicios auxiliares, las intervenciones quirúrgicas, los aparatos de prótesis y ortopedia, los gastos de traslado del trabajador accidentado y pagos de viáticos. Y en su caso, los subsidios. Recordarán aquí que la estructura hospitalaria del Seguro Social se divide por niveles y hay unas cuestiones que por la naturaleza de la enfermedad, de la necesidad médica, se requiere trasladarlos a otros estados donde se cuenta con niveles de hospitalización más avanzados. Y bueno, eso implica un gasto de traslado y un pago de viáticos al personal. Entonces, esas prestaciones también se verán consideradas en el capital constitutivo. También los gastos de funeral, como bien yo se lo señalaba, pues no son más que el apoyo de los 2 meses de salario para los gastos del funeral, las indemnizaciones globales, que son las pensiones equivalentes a 5 anualidades. Estas prestaciones económicas, pues, si bien es cierto, están establecidas en la Ley del Seguro Social y le señala cómo van a ser determinadas conforme al porcentaje de evaluación del daño, de la lesión, pues lo cierto es que si bien estaban estructuradas para que pagara el propio ramo del seguro de riesgos de trabajo, lo cierto es que si encuadramos en los capitales constitutivos, ese gasto lo tendrá que absorber el propio patrón. Y entonces este es uno de los motivos del por qué los capitales constitutivos son muy elevados. ¿Por qué? Porque las pensiones prácticamente se obliga a pagarlas el propio patrón. El valor actual de la pensión, y adicionalmente se le va a cobrar al patrón el 5% del importe de los conceptos que integran el capital como gastos de administración. O sea, de todas sus prestaciones, tanto económicas como en especie, hay que agregarle un 5% por los gastos de administración que generó el propio instituto. Y bueno, ya que conocemos cuáles son las prestaciones integrantes del capital, ya sabemos por qué se deriva un capital constitutivo, ahora tenemos que conocer cómo se van a cuantificar estas prestaciones. Las prestaciones que el IMSS otorga, las inicia, pues evidentemente, con el diagnóstico, con el tratamiento que requiere, el tipo, el número de prestaciones en especie, así como las secuelas orgánicas que pueden derivar del siniestro. También determinar el monto de las prestaciones con base en los costos unitarios. Una vez que hace el diagnóstico, el tipo y el número de prestaciones, la evaluación de las secuelas posibles, la pérdida o la disminución de los órganos o de las partes del cuerpo, ahora sí el instituto va a especificar cuáles son los costos de todas las prestaciones. Para eso, la propia disposición, la Ley del Seguro Social establece que para dar certeza y seguridad jurídica, esos costos unitarios deberán de ser autorizados y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ahí en la propia presentación me permití ponerles el acuerdo del Consejo General del Instituto en el que se establecen los costos unitarios por atención médica para el año 2020. Si ustedes se fijan, el costo unitario está establecido en pesos. Una consulta de medicina familiar, el costo será de 798 pesos. El costo de una consulta. Las curaciones están valuadas o están consideradas en 441 pesos. Las atenciones de urgencias, 659 pesos. Y así se va por nivel de atención. En el caso, si ustedes lo pueden ver, un traslado de ambulancia
cuesta 526 pesos. Una intervención, un día de hospitalización cuesta 8,732 pesos. Una intervención quirúrgica, 7,168 pesos. Entonces, realmente los costos establecidos o denominados como costos unitarios, pues la verdad es que son cantidades muy elevadas, muy considerables y prácticamente se equiparan a un servicio privado de un hospital de alta calidad. Es por eso que los capitales constitutivos, al momento de determinarse, siempre la cuantía es muy elevada. Insisto, dependiendo del tipo de prestaciones, como ya lo vimos, pueden ser, uno, las prestaciones en especie, como viene siendo la atención médica, las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación, los programas o los aparatos de rehabilitación, más las posibles incapacidades, las posibles pensiones, las pensiones en el caso de muerte, que puede ser por viudez, para los ascendientes, para los descendientes. Todas esas cantidades se le van a determinar al patrón por el simple hecho de no haber cumplido, o en este caso de haber cumplido, pero no en tiempo, de haber registrado a sus trabajadores. Entonces, es por eso que los capitales constitutivos siempre son de una consideración muy elevada. Adicionalmente, la propia ley del Seguro Social establece que una vez que el patrón cubra de manera total las prestaciones o el capital constitutivo fincado, prácticamente le releva de la obligación y la absorbe el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, no es que la absorba, perdón, lo libera de cualquier obligación. Pero evidentemente, pues ya en el capital constitutivo fincado viene la cuestión de los tratamientos médicos, de las pensiones, de las prestaciones económicas, las prestaciones en especie. El hecho de que la ley establezca que ya lo libera de la obligación, pues prácticamente es como señalar que ya le fincó, ya le cobró todo lo que el instituto le prestó o le otorgó al trabajador accidentado. También la propia ley del Seguro Social establece o prevé las famosas recaídas de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el trabajador tuvo un siniestro, un accidente o una enfermedad de trabajo. Que su lesión, que su pérdida o la disminución de su capacidad para laborar estaba sujeta a una revisión a 2 años, se le dio de alta, el trabajador volvió a la normalidad y empezó a trabajar. Pero existe el riesgo que recaiga derivado de la lesión originada por el accidente de trabajo. A partir de ahí, si el trabajador tiene otras prestaciones derivado de esa recaída, también se le tendrá que fincar el capital constitutivo derivado de esa recaída del riesgo de trabajo. Por eso sí, la propia ley establece ese concepto de recaída. Existe la posibilidad de que, si bien mejoró en 2 años, si bien se le dio de alta, pues no está exento de que derivado de ese propio siniestro le sigan apareciendo secuelas y que esas secuelas pues tengan la obligación de atender, de intervenir, de atender, ¿no? Prácticamente en sus prestaciones en especie o económicas. Y por lo tanto, si bien el patrón en algún determinado momento consideró que el hecho de haber pagado ese capital constitutivo lo liberaba, sí, porque las prestaciones estaban contempladas hasta el momento en que se le prestaron las atenciones médicas y económicas. Pero si existe una recaída, pues realmente también se le genera esa obligación. Entonces, también hay capitales constitutivos derivados de las recaídas por riesgos de
Adicionalmente, de estos, el tema, si bien es cierto, son los capitales constitutivos derivados del riesgo de trabajo, también me permite señalar que existen otros tipos de riesgo de trabajo por otros dos ramos, por el ramo de enfermedad y maternidad y por el ramo de retiro, cesantía y vejez. Muy sencillo, si los riesgos de trabajo son porque no se dio de alta, no se avisó, no se comunicó la afiliación o el aumento del salario por parte del trabajador, pues lo cierto es que invariablemente por ese hecho se genera el riesgo de trabajo. En el caso de enfermedad y maternidad, lo cierto es que estos aparecen cuando, pues si no se avisó, no se le avisó al instituto el registro por parte del trabajador, pero el trabajador no sufrió el riesgo de trabajo, pero por algunas circunstancias sus beneficiarios, los derechohabientes, tuvieron alguna necesidad, alguna prestación económica en el Seguro Social, por ese simple hecho se le fincará también el capital constitutivo, de igual forma considerando los gastos o la subrogación de los servicios que haya tenido que desembolsar el propio instituto en esos supuestos. Esto para el tema de enfermedad y maternidad. Por lo que hace al tema de del tema de invalidez y vida, pues lo cierto es que también los capitales constitutivos se determinan cuando, teniendo derecho a una pensión por cualquiera de los supuestos de invalidez, el retiro, cesantía y edad avanzada, el patrón no haya registrado al trabajador, lo cierto es que el instituto va a otorgar estas prestaciones y evidentemente quien tendrá que hacerse responsable es el patrón. Aquí en la práctica pues es totalmente diferente a lo que muchas veces hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hola, a ver, perdón que te interrumpa, pero fíjate que tenemos el tiempo encima, nos quedan creo 10 minutitos, entonces digo, me da mucha pena interrumpir, la verdad está muy interesante la plática, pero sí tenemos el tiempo recortado. Entonces no sé si podamos como acelerarlo por FIS. Sí, claro, no hay problema. Mira, realmente ya nada más comentarles que una vez fincados los capitales constitutivos, pues existen los medios de defensa. Si bien la propia ley hay un apartadito de aclaraciones, pues lo cierto es que nada más es referente a errores de cálculo, pero jamás con la intención de cancelar los capitales constitutivos. Y bueno, los medios de defensa que ustedes pueden acceder es al recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social o directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, considerando la cuantía y evidentemente definir la vía ante los propios órganos jurisdiccionales. Señalarles también que la PRODECON presta los servicios de representación legal. En el caso de estos temas, pues realmente nosotros tenemos la posibilidad de prestarles el servicio de representación legal, donde nosotros estudiamos, analizamos y los estaremos representando en el juicio de nulidad respecto al tema de los capitales constitutivos. Por ahí yo me permití ponerles algunos antecedentes, algunos casos favorables respecto del tema de capitales constitutivos en los que fueron de manera favorable para el contribuyente, en este caso el patrón. Sí comentarles, la verdad es que los temas o los asuntos que fueron declarados como nulos o favorables para el contribuyente, pues son cuestiones netamente particulares, ¿no? Ahí tienen que ver las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cómo las clasifica, cómo las señala y cómo las fundamenta el propio instituto. Son elementos que al momento de nosotros prestar el servicio, pues hacemos el análisis, planteamos el argumento y finalmente el tribunal compra o nos da el resultado o el fallo favorable, y lo que implica es que evidentemente trae una nulidad
ojo, del crédito fiscal, es decir, del capital constitutivo. Esto no implica que se le van a coartar, que se le van a negar las prestaciones o los servicios otorgados al trabajador. De hecho, la nulidad es por una cuestión de error, por una cuestión de omisión por parte de la autoridad fiscal, que en este caso es el IMSS. Entonces, en ese caso es, digamos, la consecuencia de no haber hecho, de no haber fundado, de no haber motivado, de no cumplir con los requisitos previstos en la ley, y evidentemente, pues eso trae una nulidad de deslindar del pago, de la subrogación de estos gastos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 4 ejemplos, la verdad es que son muy buenos. Ahí yo les pediría que los vieran, los tienen ahí a su alcance. Y prácticamente ese era el contenido de nuestra pequeña plática, considerando y dándole un enfoque pues, de una cuestión amplia del por qué nacen, cómo nacen, cuáles son las prestaciones, cuáles son las consecuencias y evidentemente concluir del por qué se están decretando nulos o por qué se obtiene un resultado favorable aquí en PRODECON de estas cuestiones del capital constitutivo. Por mi parte, pues realmente ese es el contenido de la presentación. Agradecerles el tiempo, agradecerles la oportunidad y finalmente yo les dejo ahí los datos de contacto de nuestra delegación, nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos y ponernos a su disposición, a su entero servicio. Realmente nosotros con mucho gusto, el objetivo de la Procuraduría pues es parte de orientar, de defender a los contribuyentes. También implica lo de la cultura contributiva, que en este caso pues es fomentar, difundir todo lo que son las disposiciones, el cumplimiento de las obligaciones y los alcances, ¿no?, de las disposiciones en materia de seguridad social, como de las disposiciones fiscales, pues prácticamente. Pues al contrario, muchas gracias por explicarnos este tema, que la verdad digo, es muy interesante. En realidad no vemos el riesgo de trabajo hasta que lo tenemos encima. Y sí, la verdad sí está muy interesante. No sé, Octavio, si quieres dar algunas palabras, o digo, las preguntas yo creo que las contestaremos vía chat o no sé, como me digas, por Pues, el tiempo. delegado, muchísimas gracias, de verdad que una excelente charla, como siempre. Había nada más una, Gloria, que considero que era fundamental, que tenía que ver con los riesgos de trabajo y si los riesgos de trabajo también se consideraban en teletrabajo. Ya ve, delegado, que está la tendencia de hacer o coworking o home office. Entonces, incluso, sobre todo en el aspecto de los servicios, es muy natural que no nos estemos desplazando a nuestras oficinas. Incluso puedo decirle que yo llevo 160 días encerrado, pero obviamente es el privilegio de dedicarme al tema de los servicios. En el caso de mis compañeros sucede lo mismo y en la Cámara de Zacatecas también hay personas que se dedican a compra-venta incluso de bienes y de servicios a través de plataformas digitales sin tener que desplazarse a su domicilio. En este aspecto hubo un boletín que emite el Seguro Social en donde estaban pretendiendo modificar la manera en la que se calculaba la prima de riesgo, estableciendo como un tema de riesgo esta pandemia. La pregunta que fue reiterada en los chats y en el chat del grupo es ¿cómo se va a manejar? Suponiendo en el caso de que tengamos teletrabajo, ¿cómo estaría jugando el tema el tema de riesgo relacionado con la pandemia? ¿Tendrán algún criterio, opinión o comentario al respecto? Y antes que me responda, agradecerle, ya tenemos su presentación. Se la vamos a llegar al presidente de la Cámara, al licenciado Francisco Javier Flores y a la síndica, para que se comparta con todos los afiliados. Por mi parte, muchas gracias, delegado, y esperamos su respuesta. Gracias. Sí, comentarles, realmente este tema creo que es una problemática muy común en el seguro social. De hecho, sí se me pasó comentarles que por ahí el catálogo de actividades que prevé el reglamento, esto para clasificar a las empresas, de hecho hay varias organizaciones, inclusive PRODECON en su momento emitió un pronunciamiento en que ya había la necesidad
de actualizarlo, porque los supuestos que se establecen en el propio, en el catálogo, pues ya realmente fueron rebasados por la modernidad, por la tecnología, y son cuestiones que no se están previendo. De hecho, la consecuencia que trae, inclusive ya el propio instituto tuvo que hacer algunas modificaciones en su legislación porque también traía el tema de la desaparición de personas. Este supuesto tampoco lo tenía previsto en la propia ley. Entonces, cuando algunas personas que se estaban desaparecidas, pues evidentemente los daban como personas pues realmente ya que no estaban trabajando, que estaban dados de baja, pero la propia ley del Seguro Social no prevé esa figura. Lo que pasa es que ahora tuvo que modificar sus disposiciones y contemplar, inclusive hay un reglamento ya específico para dar el tratamiento a este tema de las personas de desaparición, que implicaba que los beneficiarios no podían acceder a sus beneficios porque evidentemente no lo preveía la ley. En este caso, evidentemente también por el tema de la pandemia, los supuestos que prevé la ley no contempla esta figura. Sin embargo, me parece que de una aplicación estricta o de una interpretación de la propia disposición es todos aquellos siniestros que deriven de la actividad de trabajo, y creo que aquí no hay una diferencia o una acepción en la propia norma, llámese en casa o en la propia empresa, me parece que se deberá de considerar como riesgo de trabajo, como calificación. Evidentemente, tendríamos que tener la acreditación, los documentos idóneos para acreditar que nuestro riesgo, que nuestra enfermedad o nuestro accidente deriva de nuestra actividad laboral. Me parece que sí, invariablemente la autoridad, en este caso la Ley del Seguro Social, tendrá que hacer algunas modificaciones para que todos los supuestos estén previstos en la norma. Si ahorita no los tiene, me parece que tendremos que acudir a la interpretación de la norma a través de los tribunales y de los órganos jurisdiccionales. Muchísimas gracias, delegado. Pues, por mi parte, Gloria, no hay más que agradecerles y convocarlos a la siguiente reunión. Posiblemente les vamos a mandar mensaje para convocarlos. Tengamos reunión este jueves y este viernes. Entonces, les mandaremos la información con la liga. Los temas serán importantes, pero nos mantenemos al tanto en el chat de Coordinación Nacional de Síndicos, Gloria. Muchas gracias por mi parte. Gracias, Abel, y le cedo la palabra a nuestra síndica. Sí, no, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos por asistir a este evento, por acompañarnos. Y pues Javier, unas palabras de despedida, por favor. Pues muchas gracias, maestro en Derecho Fiscal Abel Salas Vargas, al doctor Octavio de la Torre y en especial a nuestra síndico estatal, Gloria Alicia Hernández Terrones, por organizar esta videoconferencia. Y sobre todo el tema de que ojalá pudiéramos ver, he estado viendo las preguntas del chat, que esto está enfocado, la PRODECOM está enfocada a defensa del contribuyente, no a la defensa de los trabajadores. Entonces, para tratar de aclarar algunas dudas del chat y sobre todo agradecerle al maestro Abel Salas su participación y su exposición muy clara. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Cualquier cosa yo les estaría respondiendo a través del correo electrónico, cualquier duda, y agradecerles el espacio, el tiempo, la disposición y de nuestra parte reiterar toda la disposición para cualquier otro tema que ustedes gusten.